Esta imagen tiene tres artistas. Uno de ellos es Beccafumi. Beccafumi, frente a, bueno, hemos visto una de Pontorno, los invito a que vean obras de Rosso. Beccafumi retoma, si ustedes observan, muchos elementos de la pintura sienesa, ¿no? Fíjense esta idea del misticismo que decíamos. Por un lado, una religión, un mundo muy místico que se conjuga con una cierta sensualidad. Las figuras van a tener un alargamiento. Fíjense si lo pueden ver en comparación con las obras y con los tratamientos escultóricos de las figuras que se ven en la Capilla Sixtina que realiza Miguel Ángel. Por el otro lado, bueno, fíjense la complejidad en las posiciones, que son muy como forzadas esas posiciones de las figuras. Fíjense esa línea, esa espiral que marca cuando ahí Moisés, si ustedes siguen, es una espiral, ¿no? Es decir, entre ese pie que está levemente adelantado, pero a su vez ese excesivo corrimiento de la cadera hacia adelante, con un contraposto muy evidenciado, la mirada sumamente, hay muchas tensiones en todas las miradas, marquen las tensiones de las miradas, y eso les va a dar elementos para poder pensar en y bueno, esto que decíamos, la paleta, es decir, ya no son esos rojos venecianos, sino que es una paleta fría, como si estuviera con un cierto velamiento, la linealidad por el otro lado, pero también hay una sensualidad que guardan los personajes. En el caso de Tintoretto, recurrimos de nuevo a lo que habíamos venido viendo de los venecianos en San Jorge y el dragón, esta escena tan típica de las escenas del Trecento, podríamos decir, de principios del 1400, en donde aparece una tensión entre tonos quebrados y la claridad. Fíjense el clímax de drama, ¿no? La princesa que sale corriendo hacia el espectador, incluso hasta como si se nos tirara encima la pobre princesa, ¿no? El héroe en el fondo luchando con el dragón, ahí aparece ese caballo, ese fondo, esa escena atormentada, de nuevo esa sensación de momento, de clímax, ¿no? Hay un gran apasionamiento, ¿no? Hay una cierta conjunción entre lo natural y lo sobrenatural, entre lo mundano y lo sacro, ¿no? Que se ve en las obras del Tintoretto, ¿no? Si bien es una escena religiosa, no son tragedias ligadas al Salvador, sino más bien hechos visibles, ¿no? Esta fe. Es un artista desde contexto de crisis y de necesidad y del cisma, ¿no? Y de incluso cuando empiezan a resurgir la iglesia a partir de nuevos elementos de la Contrarreforma. Y no quiero dejar de mencionar, los invito a que la vean porque acá se ve muy pequeña, que es la obra de Correggio. Correggio sería como una mano tendida para entrar al barroco. Después hay dos elementos que me interesan de Correggio marcar. Por un lado, el color, el uso son imágenes muy coloristas, en donde por el otro lado, bueno, el color, la línea no desaparece, pero el color domina, el predominio de diagonales en la composición.
hay un clima atmosférico, una especial atmósfera que anticipa esta característica. Y por el otro lado, bueno, esta es la ascensión de la Virgen al cielo en cuerpo y alma, ¿no? Y hay una visión que juega entre, podríamos decir, lo emocional y lo sensual, que después se va a retomar, por eso les decía con respecto a lo que veníamos viendo. Bueno, y esta cúpula, de nuevo, piensen en la Sixtina, ¿no? En esto que decíamos de un Miguel Ángel marcando ya este manierismo, esta nueva manera de comprender el espacio, de comprender el color, de comprender la imagen y este rompimiento de las estructuras y de la racionalidad renacentista. Para concluir entonces con esta visión, dos obras vinculadas a lo que podríamos decir esta complejidad y esta ambigüedad del manierismo. Por un lado, géneros religiosos, que es lo que hemos estado tratando, para ver el tratamiento formal que implica, en este caso, estas arquitecturas hacia ningún lado, estas arquitecturas fantasiosas. Ahí aparece lo lúdico, ¿no? Que veníamos diciendo, pensemos en escaleras que no conducen a ningún lado, esa idea de juego, de complejidad, ¿no? Es decir, ya acá no tenemos esa racionalidad y ese orden típico de las obras renacentistas. Acá hay una complejidad en el relato, si quisiéramos decir. Por el otro lado, estas escenografías, estos fondos, estas perspectivas ideales, ¿no? En el caso de la obra de Pontormo, quizás es uno de los ejemplos más claros. Y el otro elemento que habíamos dicho, este dominio de la forma por sobre el fondo, en el caso de, aquí les dejé un ejemplo con la obra de Rosso, otro pintor fiorentino, Rosso, contemporáneo a Pontormo, se forman juntos. Se ve claramente en el caso de Rosso la influencia en el tratamiento de la musculatura, en el tratamiento de estos desnudos, en la complejidad de la forma, ¿no? Es decir, cómo se entuercen esos cuerpos en total tensión, los escorzos cómo abren, la composición, el tratamiento, bueno, del color, ¿no? El tratamiento de las luces y sombras, casi como, en este caso parecería como un detalle, sin embargo es una obra, Moisés defendiendo a las hijas de Jethro, la expresividad de los cuerpos. Y me callo. Entonces queda la lectura del texto de Sherman para poder trabajar manierismo, y la semana que viene vamos a seguir con manierismo y otras claves.